Hola, hola a todos, ¿cómo están? Esta es la sesión correspondiente al jueves eh, 8 de abril del 2021. Por esta ocasión será una sesión pregrabada porque un compromiso eh, personal se atraviesa con nuestra sesión, pero no quise dejar pasar la oportunidad pues para trabajar un poquito sobre la lectura que tenemos en la bandeja, que es una lectura de Juan Camilo Arias Castrillón. La lectura se titula Plantear y formular un problema de investigación, un ejercicio de razonamiento. Hemos estado pues acercándonos un poquito a- al tema de plantear un proyecto de investigación en la clase de esta clase de taller de investigación histórica. Entonces, en ese sentido, en ese orden de ideas, pues voy a proceder a hacer algunos comentarios, algunas cosas que yo subrayé muy particulares de la lectura que pues creo les pueden ser eventualmente de utilidad a ustedes, ¿no? El resumen del artículo es el siguiente. Plantear un problema de investigación requiere aclarar la diferencia, perdón, entre problema real, problemática, problematización y problema de investigación. A su vez requiere pensar el investigador como fuente del problema y de razonamiento, considerando los tres tipos de razonamiento: deductivo, inductivo y abductivo. Se proponen cuatro criterios para construir un problema de investigación: descripción del fenómeno, descripción del desequilibrio, descripción espacio-temporal y descripción de los sujetos de investigación. Finalmente, se considera la diferencia entre los paradigmas en la construcción del problema de eh, investigación. Bueno, entonces vamos a proceder. Bueno, en una primera instancia, el autor menciona, bueno, en el momento de pensar el problema de investigación, es necesario hacer una diferenciación entre lo que podríamos llamar el problema real, la problemática, la problematización y el problema de conocimiento o problema de investigación propiamente dicho. Eh, es común encontrar, dice el autor, que estos cuatro elementos se entremezclan y se confunden en la literatura, pero una vez que los podemos diferenciar, o una vez diferenciados, esclarecen el proceso de creación del problema de investigación. Por una parte, dice, existe de entrada lo que denominamos el problema real, es decir, un acontecer del mundo que puede ser problemático. El investigador se encuentra con él, al observarlo y describirlo, se encuentra con que las cosas no funcionan muy bien y se permite pensar las posibles causas que originan ese problema y considerar los diversos factores que pueden estar incidiendo en esta situación, de acuerdo a Bauce, que lo cita en una obra del 2007, ¿no? De manera que lo que entendemos por problema real, según Espinosa Freire 2018, es el fenómeno observado en sí mismo tal cual aparece en la realidad. El investigador entonces observa el fenómeno y parece que algo no encaja bien, que hay un vacío en el conocimiento o que lo que sabemos requiere de una nueva versión o de un nuevo conocimiento que nos permita entender mejor eh, el problema, ¿no? Eh, es necesario, dice el autor también, la ubicación de un tema específico de interés investigativo, un poco en el contexto de asociarlo a esto que llaman el númeno kantiano, es decir, como la cosa tal cual la perciben los sentidos sin ser atravesada por la razón, es decir, cómo lo observamos sin que necesariamente estemos en una primera instancia racionalizando, sino por una simple curiosidad intelectual, si lo quieren ver así, ¿no? O por una curiosidad surgida de la observación. Una de estas cosas podría ser, por ejemplo, ¿por qué tenemos la idea de que el cielo es azul, ¿no? Hay una explicación científica para eso, pero nosotros en primera instancia lo vemos con lo que acordamos es el tono o el color azul, ¿no? Spinoza Freire, por otro lado, señala que para iniciar una investigación es necesario identificar una situación o dificultad a la que no se le encuentra una solución y debe ser concretada con precisión, perdón. Esta es la problemática, una fracción del problema inicial. Se selecciona una cadena de relaciones eh, perdón, como central en el problema para centrarse en ella y su estudio. Esa es la problemática. Por otro lado, la realidad en sí misma es compleja, inabordable en su totalidad. Por esto se hace necesario un proceso de reducción de focalización.
La problemática hace referencia a este fragmento del problema real que se decide abordar. Esta elección implica considerar la experticia o la experiencia o el know-how de los investigadores, los marcos teóricos con los que va a ser abordado el fenómeno, ¿no? El problema de la drogadicción, por ejemplo, dice, puede ser abordado desde la perspectiva psicosocial, desde una perspectiva biologicista, perdón, con la intención, perdón, con la interacción bioquímica de la droga con el organismo y una perspectiva psicológica en términos de la función psíquica de la droga, incluso, dice, desde una perspectiva política como un problema de Estado como el microtráfico, ¿no? Es decir, un problema, el problema de la drogadicción puede tener distintos puntos de vista, puede ser analizado desde lo psicosocial, desde lo químico-biológico, hasta como un problema de políticas públicas, un problema de seguridad pública, un problema de seguridad nacional, un problema de redes internacionales de narcotráfico, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que son diferentes fragmentos del mismo problema real, aunque con problemáticas distintas o distintas eh, extensiones de un problema real, ¿no? Las problemáticas específicas, digamos, ¿no? Una vez clara, perdón, la problemática, eh, le sucede el proceso de problematización, perdón. Propone una diferenciación, Sánchez Puentes, perdón, propone una diferenciación entre definir un problema de investigación y problematizar. Expone que problematizar es un proceso mediante el que un investigador, déjenme correr aquí arriba, va decidiendo qué es lo que va a investigar, implica la desestabilización y el cuestionamiento del investigador, la clarificación del objeto a investigar, la localización y construcción gradual del problema de investigación. Sánchez Puentes también propone además que no es la formulación del problema, sino la problematización lo que desencadena el proceso de generación de conocimiento. Es decir, una cosa es que yo pueda tener un problema definido, pero eso no significa que yo vaya a resolver el problema, ¿no? Sino simplemente hago un planteamiento y luego problematizar ese problema. Ese es el propio proceso de investigación que obviamente va a terminar o resultaría en generación de nuevo conocimiento, ¿no? Bauce, por su parte, argumenta que problematizar es afinar y estructurar más formalmente la idea que se tiene inicialmente del tema a investigar. Es decir, vamos puliendo el tema inicial, le vamos cortando, le vamos quitando sobrantes hasta tener una visión muy concreta y específica, ¿no? Pasek de Pinto en 2008, perdón, explica cómo el proceso de construir un problema de investigación requiere que el investigador utilice adecuadamente el lenguaje. Esto es importante. ¿Por qué? Porque un problema de definición o un problema de utilización de una palabra puede originar un error que atraviesa, digamos, todo un protocolo de investigación, ¿no? Escribir bien es encontrar y ordenar las ideas para exponerlas de manera adecuada. Es construir un discurso que en la ciencia es predominantemente argumentativo, es decir, implica tejer relaciones lógicas entre los diferentes argumentos que soportan una tesis. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, fundamentalmente que tenemos que construir un discurso que explique un problema y su problematización, y ese discurso debe ser convincente, con argumentos sólidos, verificable, válido y viable. Espinosa Freire, en 2018, señala que al construir el problema es necesario plantearlo, perdón, de forma precisa y clara, de forma que puedan ser concretadas correctamente y pueden ser contrastadas con las preguntas de otros investigadores. Hace hincapié el autor también en no escatimar ni tiempo ni esfuerzo en el proceso de problematización, es decir, la definición del proyecto de investigación que se traduce o se hace visible básicamente en este proceso de problematización del problema debe se le debe dar el tiempo necesario porque esto es como cocinar, hagan de cuenta, ¿no? Es decir, si yo estoy cocinando un caldo, pues el caldo tiene un tiempo de cocción. Yo estoy en el proceso de problematización de hacer un caldo, que es el problema, ¿no? Este, yo estoy agregando distintos ingredientes, ¿no? Eso es la problematización que pretende resolver el problema que es que hacer un caldo.
¿no? Y dispensen la metáfora a falta de una mejor idea. O, por ejemplo, hacer un té, ¿no? Si mi problema es hacer un té, bueno, ¿cuál es la problematización? Pues, ¿cuáles son los ingredientes que voy a tener para hacer un té? Debo tener una taza, agua caliente y un sobre de té de algún sabor de mi preferencia, que puede ser, no sé, limón, canela, guayaba, lo que sea, ¿no? Entonces, esto es similar al proceso de investigación. Problematizar significa ir agregando los ingredientes necesarios para resolver mi problema de investigación, ¿no? Que yo estoy planteando. Eh, bueno, el proceso de problematizar nos obliga a preguntarnos, en palabras de Bauser, qué es lo que está sucediendo, cuál es la problemática que ocurre, cuáles son los factores que están provocando la situación y entonces, bueno, cómo puede ser mejorada esa situación, por qué debe ser estudiado este fenómeno y qué hará parte de la justificación del problema. El proceso de problematización es entonces utilizar el proceso de razonamiento del investigador para hacer de la problemática un problema de investigación. La investigación es un proceso activo de pensamiento que implica la reflexión y la reflexividad. De parte del investigador requiere que el investigador también piense y repiense sobre la problemática de investigación. Eh, Sería muy raro o una circunstancia muy extraordinaria que alguno de nosotros planteara un proyecto de investigación y su problematización pues en una sola sesión, ¿no? Es decir, en una sentada tener todo el proyecto completo, sino que esto es un ejercicio constante de eh, moldear, moldear, pulir, pulir, cuestionar, cuestionar, hasta que tengamos un proyecto o un problema y una problematización bien definido, ¿no? Eh, Correa Arias expone el proceso de problematización en los siguientes términos. Es el acto configurante que representa un conjunto de actos inducidos y o volitivos que rescatan la experiencia, la trama, drama de quien construye y para quien construye, denotando no solo una capacidad, sino un género de creación donde se combina el aprendizaje a partir de la práctica y la reproducción o la emancipación frente al establishment, ¿no? Ahora, después del proceso de problematización, la problemática adquiere entidad de problema de investigación, el cual está asociado a algo que ya mencionamos anteriormente, a la noción del fenómeno kantiano como la cosa una vez pasada por la razón. Pasek de Pinto define el problema de la siguiente manera. Un problema de investigación consiste en todas aquellas cuestiones relacionadas con razones, causas y motivos de los desequilibrios, rupturas, contradicciones, insatisfacciones y conflictos en que se involucra el sujeto cognoscente. Se caracteriza porque no se tiene la respuesta al interrogante que lo define. Epistemológicamente, entonces, un problema de investigación es el conocimiento de un desconocimiento, es decir, un problema de investigación es asumir que desconocemos algo sobre una situación o sobre un tema determinado. Y entonces esto involucra un vacío en el conocimiento y es preciso llevar a cabo un proceso sistemático para dar un problema. Ese proceso sistemático, que lo voy a subrayar aquí con ustedes, es el desarrollo del proyecto de investigación, es decir, la puesta en marcha, la recolección de datos, la lectura, revisión de documentos, fuentes diversas, etcétera, 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 ¿no? Ahora bien, ese vacío en el conocimiento no siempre implica un total desconocimiento, es decir, no siempre implica que no se sepa sobre la realidad. Generalmente nosotros de un problema de investigación vamos a tener un punto de partida, cuando menos, o un punto de inicio o un conocimiento previo, pues, sobre ese problema, ¿no? Mm, Quintana, en 2008, perdón, al hablar del problema, critica la confusión común del investigador novato entre el planteamiento del problema de investigación con la simple verificación de que el problema tiene un formato adecuado. Más adelante, el mismo autor define el problema de investigación como lo siguiente: el análisis crítico de un conjunto de hechos y conceptos con el objetivo de descubrir una laguna o inconsistencia en el cuerpo de conocimientos de la disciplina. Mientras que Sánchez Puentes rescata el papel protagónico que el problema de investigación tiene a lo largo de todo el proceso de generación del conocimiento, ¿no?
Es decir, el problema de investigación es nuestro punto de partida y la problematización es el desarrollo de las actividades de investigación para resolver este problema, pero, dice Sánchez Puentes, el problema de investigación nunca desaparece, aunque pareciera que la problematización del mismo lo opaca, ¿no? Pero siempre está presente. ¿Por qué? Porque es el punto de inicio de un hilo conductor de un proceso de investigación. Ahora, ¿de dónde surge el problema de investigación? Quintana propone que los problemas de investigación pueden tener fuente en los contextos del diario vivir de un investigador. En concordancia con esta concepción, Correa Arias también sugiere que la creación y construcción del objeto lleva al investigador a apelar su propia trayectoria social, profesional y laboral. Eh, Ruquier y Bachelard, citados por Correa, plantean que el acto configurante representa la relación entre la historia escrita y la revaloración de la realidad en relato, de la realidad en relato que de la historia que de la historia se hace, ¿no? De manera que no se puede pensar al investigador por fuera del proceso de creación. El investigador es protagonista del proceso de investigación y del proceso de creación del problema de investigación, pues su toma de experiencia, pues toma su experiencia subjetiva implica la toma de decisiones sobre el problema de investigación, que también hemos comentado eso, ¿no? No podemos sustraer la subjetividad de la gente, que en este caso son ustedes como investigadores, o yo como investigador, respecto de un problema de investigación, porque estamos planteando un problema de investigación a partir de la visión del mundo que tenemos, ¿no? Decimos, yo desconozco sobre esto porque tiene que ver con la experiencia que nosotros tenemos acumulada. Me interesa investigar sobre eso y tratar de contribuir con nuevo conocimiento a resolver una serie de interrogantes sobre ese problema determinado, ¿no? Por otro lado, el problema de investigación no es ajeno al contexto donde surge, más bien establece una relación con este. De forma similar al planteamiento de Bauce, va en esta vía al formular que el investigador debe establecer una relación con las teorías que van a construir el marco teórico de la investigación con el fin de que haya coherencia entre lo que expone la teoría y el objeto que se procura estudiar, al igual que los procedimientos metodológicos con los que se pretende dar solución a la problemática propuesta. De esta forma, se puede concluir que, con respecto a la fuente del problema de investigación, este surge desde el sujeto de conocimiento, su trayectoria social, personal y laboral, de sus vivencias cotidianas, y es la subjetividad del investigador la que percibe y selecciona el problema de investigación. Entonces, de nuevo, nosotros no estamos ajenos nunca al problema de investigación, porque ese problema de investigación está relacionado con nuestra propia experiencia y la experiencia de los individuos, pues entre otras cosas está definida por la subjetividad que cada uno construimos a lo largo de nuestra trayectoria de vida, ¿no? Ahora, ¿cuáles son algunos de los criterios para formular problemas de conocimiento? Bueno, Quintana sugiere lo siguiente: concebir la idea de investigar, empezando por definir un área temática a trabajar, informarse del contexto de la investigación especializada, realizando pesquisas en base a datos o con base a datos, precisar los temas susceptibles de ser investigados y revisar las conceptualizaciones teóricas y relacionadas. Eh, También, mientras que Correa plantea que la construcción de problemas de investigación tiene tres planos: conformar, constituir y configurar. La constitución, la conformación es un primer nivel donde las acciones tratan de reflejar las intenciones iniciales. La constitución, por su parte, se focaliza en la inteligibilidad y la coherencia, es decir, la problematización del problema de investigación, y la configuración requiere una posición epistemológica y un compromiso del investigador eh, con su objeto de estudio. Se refiere a la movilidad que la construcción es capaz de hacer operar en los sujetos constructores. Estos tres procesos están atravesados, dice el autor, por la trayectoria del investigador, es decir, sus vivencias, experiencias, y por las construcciones epistémico-culturales de este, a saber, las configuraciones desde el lenguaje cotidiano. Sin embargo, dice Quintana, sienta su posición crítica frente a las formas de plantear los problemas de investigación, donde hay más preocupación por la forma que por los principios epistemológicos y teóricos que subyacen. A veces, en algunos proyectos de investigación, pareciera más importante la forma que el fondo, ¿no?
Entonces, eso es a lo que se refiere aquí en estas críticas que hace respecto de que apareciera a veces en algunos problemas de investigación, que hay más preocupación por la forma que por los principios epistemológicos y teóricos que subyacen, ¿no? Recopilando el sujeto de conocimiento debe, antes de formular el problema de investigación, concebir la idea de investigar, formarse el contexto de la investigación especializada y precisar los temas susceptibles de ser investigados y revisar las conceptualizaciones teóricas relacionadas. Como lo menciona Pasek de Pinto, construir un problema de investigación es un proceso que requiere del uso del lenguaje. De manera que un problema de investigación debe contener una descripción del fenómeno, una descripción del desequilibrio, es decir, este problema, ¿por qué es un problema? Y esto está muy relacionado con la justificación de la investigación, ¿no? Y una descripción espaciotemporal que implica una descripción del espacio y el tiempo en el que se va a realizar la investigación, que lo voy a subrayar aquí también, y descripción de los sujetos de investigación, es decir, describir la población con la que se va a trabajar. Voy a trabajar con obreros, campesinos, enfermeras, profesores, estudiantes, niños, adolescentes, mujeres, obreras, eh, militantes, no sé, ahí todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y luego, bueno, viene a continuación el papel de los razonamientos, inductivo, deductivo y abductivo. Estructurar un problema de investigación pensado como un discurso implica habilidades de pensamiento y razonamiento. Eh, Existen tres tipos de razonamiento: inductivo, deductivo y abductivo. En el razonamiento deductivo, las inferencias se derivan de las premisas, es decir, va de lo general a lo específico, es decir, de lo macro a lo micro. Por otra parte, el razonamiento inductivo realiza múltiples observaciones generando conjuntos de inferencias para construir una totalidad, es decir, va de lo particular, de una observación específica, a una observación macro, ¿no? Y mientras que el razonamiento abductivo, por su parte, propone la premisa P y la conclusión Q y establece la relación entre ellas como una causa probable, aunque nunca segura, ¿no? Estos tipos de razonamiento y las diferencias entre ellos fundamentan, junto con las diferencias ontológicas, epistemológicas y metodológicas propias de los paradigmas del conocimiento, las diferentes formas en que estructuramos los problemas de investigación. Ahora, Bauce propone que el problema debe cumplir con varios criterios. Primero, expresar la relación entre dos variables, y esas dos variables generalmente son las que integran la hipótesis. Segundo, estar expresado en forma de pregunta. Y tercero, que el problema sea susceptible de comparación, de comprobación empírica. Por otra parte, las investigaciones que se piensan bajo un razonamiento inductivo empiezan por el contexto específico, local y de estudio, y se considera un marco de referencia no para validar hipótesis o construir previamente las categorías, sino para comparar y contrastar los resultados, ¿no? De manera que la diferencia esencial en ambas maneras de construir problemas de investigación radica en la manera en que estos van de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, y en el abductivo la relación entre dos variables, ¿no? Aunque esa, como decíamos, esa no relación necesariamente sea segura, ¿no? Por otro lado, en concordancia, el investigador es fuente del problema de investigación, su trayectoria, sus mapas epistemológicos y su lenguaje. Y ya como conclusiones, bueno, existen diferentes diferencias comúnmente pasadas por alto entre el problema real, que es una porción muy amplia y compleja de la realidad, la problemática, que es una fracción del problema real, y una aproximación a la especificidad del hecho problematizado, y la problematización como el proceso por el cual el investigador construye el objeto de conocimiento a través del razonamiento y del lenguaje. Y el problema de investigación o de conocimiento como el conocimiento de un desconocimiento, aunque suene extraño, que involucra un vacío o incongruencia en el conocimiento y es preciso ejecutar un proceso sistemático. De hecho, este párrafo define toda o encierra toda, digamos, el trabajo que plantea el autor en este texto. Y finalmente, la construcción del problema de investigación y la pregunta subsiguiente implica un uso adecuado del lenguaje y un proceso de razonamiento que se puede enmarcar en tres tipos de razonamiento: deductivo, inductivo y el abductivo, ¿no? Que, como decíamos, relaciona la premisa y la conclusión con las causas, con una causa probable. Entonces, ya para cerrar, yo sugeriría por favor que hicieran
la lectura de este artículo, por si aún no lo han hecho, aprovechen este momento de la sesión y que empezaran un poco a tratar de, ya habíamos hablado de que empezaran a seleccionar algún tema, que empiecen a tratar de aterrizarlo, es decir, empiecen a pensar en su problema de investigación y en la problemática de ese problema de investigación, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues cuál es el problema real que van a encontrar ahí, para que en las sesiones subsecuentes, ya en las sesiones de asesoría de uno a uno, pues empecemos a definir o a empezar a trabajar en definir su proyecto, su protocolo de investigación. Eh, pues por lo pronto me despido, agradezco mucho su atención, espero que estas observaciones que yo hago sobre la lectura pues sean de utilidad para lo que estamos trabajando a lo largo del curso y pues me despido y nos vemos pronto, cuídense mucho y gracias por su atención.